noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Caracol, primero en noticias. Hoy 3 de mayo el mundo conmemora el Día de la Libertad de Prensa y lamentablemente en Colombia hay poco por celebrar. De hecho, el país y el mundo han reaccionado ante las revelaciones de la revista Semana que dejan en evidencia que la inteligencia del Ejército Nacional realizaba seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas. María Alejandra Villamizar de Noticias Caracol es una de esas periodistas a la que los miembros de la inteligencia militar le hacían seguimientos. María Alejandra, buenas noches. ¿Qué organismos se han pronunciado ante estos hechos que atentan contra la libertad de prensa? Juanita, buenas noches y buenas noches a todos los televidentes en Noticias Caracol. Pues hay solidaridad de toda la prensa en el país. Quizá en pocos momentos en Colombia todos los periodistas logramos reunirnos por causas que tengan que ver con nuestro oficio. Hemos pasado por momentos muy oscuros en esta historia del periodismo en Colombia, en la época del narcotráfico, en los momentos más duros de la acción de la guerrilla, y hoy, justamente hoy, es uno de esos momentos en el que la prensa está unida. La Fundación para la Libertad de Prensa, la Asociación Colombiana de Prensa, el Círculo de Periodistas de Bogotá, la Fundación García Márquez y la CIP, la Asociación Interamericana de Prensa. También hay pronunciamientos de Naciones Unidas preocupados obviamente porque esto es una flagrante violación de los derechos humanos, y también organismos internacionales que están buscando la libertad de prensa por todo el mundo, Reporteros Sin Fronteras. Esto ha trascendido nuestras fronteras, valga la redundancia, porque un acto contra la libertad de prensa justo hoy, 3 de mayo, pues es una noticia que tiene impacto internacional. Juanita. María Alejandra, es un tema muy delicado. ¿Y qué acciones conoce usted como víctima de todos estos seguimientos que ha podido averiguar? Pues las acciones empiezan a casi que aparecer repetidas siempre, ¿no? Son las preguntas, los derechos de petición. Nos hemos reunido todos los periodistas que estamos vinculados a este nuevo seguimiento ilegal por parte de la inteligencia militar, para hacer preguntas, para hacerle preguntas abiertas, en una carta abierta al presidente de la República, al Ejército, pero indican básicamente las preguntas obvias. ¿Quién ordenó los seguimientos? ¿Para quién era esta información? ¿Cuál era el móvil, en términos, como lo hablan ellos, entre los militares y entre los organismos de seguridad? ¿Cuál era el móvil para generar esas investigaciones? ¿Cuáles eran las sospechas que podían generar para que un organismo de seguridad del Estado, como la inteligencia del Ejército, vaya a dedicar tiempo y recursos a investigar periodistas que están en el país cubriendo una realidad, la realidad de la guerra, la realidad de la criminalidad? Los periodistas no somos los responsables de que en Colombia durante más de 5 décadas estemos cubriendo una realidad tan difícil, con tanta criminalidad y delincuencia. Eso es parte de nuestra tarea fundamental y a eso nos hemos dedicado, y quizá por eso la pregunta es para todos los periodistas ¿están siguiendo nuestras fuentes? ¿Están buscando que por parte de nuestro trabajo periodístico puedan llegar ellos a cumplir los objetivos que tienen como fuerzas de seguridad del Estado? Hay muchas preguntas y eso es lo que esperamos nos respondan, porque esta es la carta de la Fundación para la Libertad de Prensa y los pronunciamientos que ha habido en el mundo. Perfilar a una persona en términos de inteligencia militar es el resultado de considerarla una amenaza. Se trata de la actividad posterior para corroborar sospechas o razones por las cuales el Estado considere a esa persona cerca de una actividad ilegal. Esta es la gravedad de los hechos realizados por la inteligencia militar, que según la revista Semana afectó a más de 130 personas en Colombia y que desde hace 48 horas tiene a las organizaciones de prensa en Colombia y en el mundo haciéndole preguntas al Estado colombiano y a sus fuerzas de seguridad. ¿Por qué nos vigilan? Es el título de la carta abierta al presidente Iván Duque que firman los periodistas que fueron víctimas de los seguimientos, y lo que es aún más diciente, respaldada por más de 80 comunicadores del país. El periodismo colombiano le está hablando directamente al gobierno y a sus fuerzas militares con una contundencia y una unión pocas veces vista en la historia reciente. ¿Quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país? Uno de los objetivos de la inteligencia militar es proteger a los derechos humanos y prevenir y combatir las amenazas internas o externas que se relacionen con la seguridad nacional. ¿Somos los periodistas y los medios vigilados por el Estado una amenaza para la seguridad nacional? ¿Con qué criterio justifican
activar contra la prensa labores que están dispuestas para combatir la criminalidad? ¿Quiénes eran los destinatarios o tuvieron acceso a estas carpetas con los perfilamientos, espionajes a los periodistas, políticos y defensores de derechos humanos? ¿Qué están buscando? ¿Tiene el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa o alguno de sus altos funcionarios conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal? ¿Qué acciones tomarán para garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización? Estas son las preguntas que ha hecho la Fundación para la Libertad de Prensa. El New York Times, el influyente diario estadounidense a cuyo corresponsal Nick Casey también le hicieron estos ilegales seguimientos, se pregunta cómo es posible que esto pase en Colombia. También la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas rechazó los actos ilegales. La recomendación de la alta comisionada ya desde 2009 de tomar medidas específicas para que los sistemas de inteligencia respeten los derechos humanos y estén sujetos a estrictos controles civiles y judiciales. El diario El País de España lleva 2 días publicando el escándalo y las agencias internacionales han enviado despachos a todos sus afiliados. En el Día de la Libertad de Prensa, Colombia es protagonista justamente por haber atentado contra ella. Alberto Brunoni era la persona que se refería ahora a la violación de derechos humanos, en este caso por estas revelaciones. ¿Y por qué es importante insistir en esas preguntas? Porque vamos a esperar las respuestas. No solamente se trata de formular estas preguntas, sino de esperar las respuestas. ¿Y por qué son importantes las respuestas? Porque esto no es un ataque a las fuerzas militares, al contrario. Responder estas preguntas va a enaltecer la legitimidad de las fuerzas militares. Es, por tanto, necesario que cuanto antes las fuerzas militares, el presidente de la República, el ministro de Defensa, adelanten y compulsen las copias a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, a los entes de control, para que empiecen las investigaciones. Todavía no están abiertas las investigaciones. En el caso de las primeras revelaciones de la revista Semana en enero y en febrero se abrieron de oficio algunas investigaciones, pero a partir de estas declaraciones de estas revelaciones falta que inicien las investigaciones. No podemos seguir simplemente registrando esto como parte de nuestro folclórico lenguaje de las chuzadas. No, esto es una cosa muy seria y a partir de eso tenemos que empezar a construir una mejor democracia. Uno de los víctimas de las personas que han estado en este seguimiento de la inteligencia militar fue Jorge Mario Eastman, exsecretario de la presidencia y ahora embajador de Colombia ante el Vaticano. Hoy habló sobre el tema para Noticias Caracol. En uno de los apartes de la investigación denominada Carpetas Secretas, se señala que para alguien, Jorge Mario Eastman, exsecretario general de Presidencia y ahora embajador de Colombia ante el Vaticano, no era de confianza y era señalado de ser fuente de información de medios de comunicación, en especial de la revista Semana. Yo no era fuente de ningún medio de comunicación, yo era el secretario general de la República y por lo tanto no tiene nada que ver el acontecimiento que ocurrió con la revista Semana, que tuvimos un diálogo en el mes de febrero o marzo del año pasado sobre los asuntos que estaban pasando en el Ejército Nacional, pero no tiene nada que ver. Eastman aseguró que estas interceptaciones tendrían un solo motivo. La única explicación de que la inteligencia militar pretenda hacerle seguimiento al secretario general de la Presidencia es buscar información privilegiada de la persona que goza de la mayor confianza y cercanía con el presidente de la República. Según el diplomático, la investigación debe encauzarse en quién estaría interesado en tener información ilegal de lo que estaba pasando en la Presidencia de la República. Además, una persona, como es mi caso, que en 2 ocasiones fui viceministro de Defensa y por lo tanto tengo una relación de cercanía y conozco muchos de los mandos militares, me sorprendió mucho que esto ocurriera. Según la revista Semana, Inteligencia Militar comenzó a perfilar a Eastman y tenía en su poder listas de amigos, familiares, datos personales que alimentaron el dossier bajo el rótulo Trabajo Especial, documentos que ahora él solicitó al ministro de Defensa para poder verificar la información y tomar o no acciones legales.
Por su parte, el presidente Iván Duque rechazó cualquier acción que vaya en contra de la libertad de prensa, haciendo referencia a la investigación revelada por la revista Semana, en la que unidades del ejército militar le estarían haciendo espionaje a periodistas, políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos. El mandatario de los colombianos dijo que la investigación en ese sentido está avanzando. Incluso habló de sanciones ejemplares que ya se están aplicando. Yo rechazo de manera categórica y tajante cualquier acción que vaya en contra de esa libertad de prensa. Por eso, yo celebro que en los últimos meses se ha avanzado en esas investigaciones al interior de las fuerzas. Celebro que el general Luis Fernando Navarro, comandante general de las fuerzas militares, y que el general Eduardo Zapateiro, comandante del ejército, con la guía del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, hayan podido adelantar investigaciones que ya tienen efectos de carácter administrativo con desvinculaciones de personas que pertenecen a la fuerza pública. Y por supuesto tenemos que avanzar en los aspectos disciplinarios y los aspectos penales. Y es que Noticias Caracol conoció los nombres y rangos de los 11 oficiales que salieron del ejército en medio de esta investigación por presuntos seguimientos irregulares. 2 generales que tenían a cargo la inteligencia, la contrainteligencia de la institución, hacen parte de esa lista. Tras las denuncias de la revista Semana sobre presuntos seguimientos ilegales y luego de 4 meses de investigación interna, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo anunció la salida de 11 altos oficiales de la inteligencia militar. Y aunque el jefe de la cartera de defensa no reveló los nombres de los oficiales, Noticias Caracol conoció que se trata de 4 mayores, 5 coroneles y 2 generales. En la resolución 1251 del Ministerio de Defensa se retiran del servicio activo a 3 mayores del Ejército, el mayor Eduardo de la Torre Díaz, el mayor Hernán Rolando Villamil Ortegón y el mayor Mauricio Quintero Arias. El cuarto oficial que se sumaría a la lista sería el mayor Juan Guillermo Hernández Fuentes. Luego, en el decreto 616 aparecen los nombres de 5 coroneles más llamados a calificar servicios: el coronel Juan Pablo Prado Torres, el coronel Julio Tobías López Cuadros, el coronel Helmond René Ramos Naranjo, coronel Milton Eugenio Rosso Delgado y el coronel Hugo Armando Díaz Hernández. Y en la parte más alta de la estructura jerárquica estarían los generales Eduardo Quiroz Chaparro, entonces comandante de contrainteligencia, y el general Gonzalo Ernesto García, quien era comandante de inteligencia del Ejército y que pidió su retiro voluntario. El general Eduardo Quiroz tiene una investigación disciplinaria en la Procuraduría por posible extralimitación en sus funciones de inteligencia. El general Gonzalo García Luna, que pidió la baja en medio del escándalo, asumió la inteligencia del Ejército en diciembre del año pasado y no tiene hasta ahora alguna actuación disciplinaria en su contra. Llama la atención lo que pasa dentro del Ejército con estas decisiones de sacar del servicio a estos oficiales. Llama la atención sobre todo los generales y los brigadieres generales, un brigadier general que presentó voluntariamente su renuncia. ¿Y por qué digo que llama la atención? Porque para un militar llegar a ser general y para ser el director de inteligencia del Ejército ha pasado toda una vida, ha sido toda una carrera. Arriesgarse a emprender una acción ilegal de este calibre es porque las órdenes seguramente no vienen de ellos mismos. Y entonces aquí es donde radica la seriedad y la gravedad de estas preguntas que mencionábamos al comienzo. Volvamos al tema. Hasta el Congreso de los Estados Unidos y organizaciones internacionales, congresistas de la oposición denunciarán los presuntos hechos de espionaje de que fueron víctimas periodistas, políticos y ONGs. Así lo aseguraron en una carta dirigida al presidente Iván Duque, en donde le exigen sanciones a los involucrados en estos hechos. En esta carta, firmada por 25 congresistas de la oposición y enviada al presidente Iván Duque, los senadores y representantes critican que el país conozca detalles del escándalo no como resultado de investigaciones judiciales, sino a través de un medio de comunicación. ¿Por qué no actuó en esos otros meses? ¿Y qué hubiera pasado si la revista Semana no saca esta segunda parte de la investigación? Pues que estos oficiales que acaban de ser retirados seguirían como si nada, campantes dentro de la institución militar, haciendo los seguimientos todavía. En el documento manifiestan que harán llegar las denuncias a instancias internacionales. Ante el Congreso de los Estados Unidos, puesto que no hay que olvidar que esta operación se financió con dineros de cooperación internacional. También le piden al mandatario colombiano que se pronuncie sobre la posible injerencia del partido de gobierno en estos hechos. Blanco es, gallina lo pone. El más interesado en conocer los pasos de los líderes de la oposición,
en conocer lo que van a publicar los periodistas que mantienen una actitud crítica frente al Estado, pues es el mismo Estado y el partido de gobierno. El representante del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, rechazó estas afirmaciones. Nada más mentiroso, nada más canalla que esta afirmación realizada por los partidos de la oposición, que se han caracterizado precisamente por promover ataques sistemáticos en medios de comunicación, en redes sociales, en contra del partido de gobierno. En la misiva, los congresistas además manifiestan su preocupación por la falta de garantías para la oposición. Y frente a las publicaciones de la revista Semana sobre presuntos seguimientos ilegales por parte de inteligencia militar en el periodo en el que el general Nicasio Martínez era comandante de esa fuerza, el abogado Jaime Granados, apoderado del alto oficial, se pronunció. El litigante señaló que no recae ninguna responsabilidad administrativa, penal o disciplinaria sobre Martínez, puesto que no existe prueba alguna que lo vincule con los hechos. Además, que su actuación como comandante del ejército siempre estuvo, según su abogado, apegada a la ley. Esto fue lo que dijo el abogado. Debo rechazar enfáticamente el que se le haya pretendido vincular con lo que ha publicado la revista Semana. Nada tiene que ver el general Nicasio en eso, ninguna evidencia hay en ese sentido, ningún testigo lo ha señalado, no hay ningún señalamiento en contra y por eso rechazamos que se le vincule de manera irresponsable en una publicación de un medio de reconocimiento nacional. Varios expresidentes, el presidente Pastrana, leíamos un tuit ayer donde le pedía a la fuerza pública, a las fuerzas militares, claridad sobre estos hechos, y el expresidente César Gaviria, presidente del Partido Liberal, también está pidiendo agilizar las investigaciones, que se llegue a la verdad. Es la esencia del periodismo, buscar la verdad, por eso hacemos este oficio todos los días, y esa es la respuesta que queremos para cerrar este capítulo y poder por fin superar las famosas chuzadas que nos han hecho tan tristemente célebres.